Yo no pude ver nada. ¿Cómo? Yo no pude ver nada, tuve una semana muy complicada de laburo. Ah, bien. Enzo. Ramiro. ¿Cómo le fue con el práctico? ¿Terminando el práctico 4 o el ejercicio 4? El práctico 4. Ok, ya tendríamos que... Práctico 4 es de listas y tuplas. Ese ya lo tendrían que tener hecho. Además lo hicimos en clase. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas. ¿Cómo te fue con el práctico? Diría que bien, pero no me salió todo. Pero no subiste nada. Ah, perdón. Igual lo estaba viendo hoy a la tarde, así que por más que lo hubiese Ah, subido. ok. Bueno, de todos, solo me entregó una persona el práctico. Y bueno, por lo que me dicen, o están con tema de trabajo, o se han atrasado, pero por lo que yo veo, mejor dicho, por lo que no veo, no están avanzando con el tema de la práctica y es importante, porque si no, vamos a ir avanzando en la parte teórica y en las clases, pero los conocimientos no se van a afirmar si no hago la práctica. Así que tienen que aprovechar eso. Yo sé que tienen obligaciones y demás, que es como muy normal, es natural, pero aprovechen para pegarle una revisada, no sé, 10 minutitos, se plantean por lo menos un ejercicio y de ahí evacúan las dudas. Quizás puede pasar de que no tengan las herramientas necesarias, pero sí sepan cómo plantearlo. A mí me interesa más que puedan hacerse la idea de cómo resolver un problema, más que el hacerlo, ¿sí? Porque después es aplicar las instrucciones correctas, pero si no, ni siquiera tengo la lógica, ni siquiera aprendí a pensarlo, a cómo resolver el problema, entonces de nada me va a servir tener todas las herramientas. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí, sí. Bueno, miren, vamos a hacer un repaso con lo de la clase pasada. A ver, dice acá. Vamos a comentar esto. Guarden un segundito. Bueno. El ejercicio decía, a ver, ya les voy a compartir toda la pantalla. El ejercicio decía
escriba una función que se llame redondear, que permita justamente redondear un número decimal de acuerdo a este criterio. Si el número es, por ejemplo, mayor a 3,5, devolver el entero siguiente, que sería el número 4. Y en caso contrario, o sea, si es menor a 3,5, devolver el entero inmediatamente anterior, que sería el 3. A ver. Este práctico, sí, es el último. Yo les había pasado dos. Uno era de librerías, que vimos cómo importar librerías y demás. Bueno, era básicamente hacer eso en este práctico. No mucho más que eso. Y en el otro sí ver un poquito de lo que era recursividad, que no era tan indispensable, pero bueno, teníamos que verlo. Entonces, hacemos la función dentro de un módulo, ¿sí? Y a esa función la llamamos redondear. A ver, yo voy a buscar mi función. La tengo acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Bueno, fíjense que yo lo tengo dentro de una carpeta, el ejercicio 1 y 2. Porque, bueno, y fíjense, bueno, eso no importa, ahora lo vemos. Acá tengo mi función, o mejor dicho, mi módulo, y dentro de ella, dentro de él está esta función que se llama redondear. ¿Sí? ¿Ven acá? Redondear, y recibe como parámetro un número, que en este caso sería la variable x. Entonces, fíjense que yo importé de la función del módulo math, importé el ceil y floor, que me permiten a mí devolver el techo o el piso de un número decimal. Entonces acá yo comparo, fíjense que lo que hago es comparar el número con el mismo número, pero sumándole la parte, el 0,5, ¿sí? Sumándole la mitad. Es como que yo estoy tomando acá directamente la mitad del número. Al hacer este int de x, yo estoy truncando el número x para que, porque solo me interesa la parte entera. Entonces yo le decía de que si aquí, si el usuario ingresa un 8, por ejemplo, un 8,3, o bueno, 8,5, lo que yo hago es, al hacer int de x, en realidad estoy haciendo esto, ¿sí? Está tomando directamente el 8 y después le sumo el 0,5, ¿sí? Y eso me resulta en un 8,5, un 8,5. Entonces, fíjense que la comparación sería si x, que es 8,5, a ver si está sumando Guada, si x, que es 8,5, lo que ingresa el usuario, ¿verdad? Es mayor o igual que 8, ¿sí? Esto sería 8 más 0,5. ¿Ven esto? Y esto resulta en un 8,5. ¿Sí? O sea, estoy comparando el número que ingresa el usuario con la mitad directamente en cuanto a la parte decimal. ¿Sí? Y ahí hago esta comparación. ¿Cómo está Guada? Entonces hago la comparación y pregunto, ¿8,5 es mayor o igual que 8,5? Si esto es cierto, entonces ¿qué hace? Digo que retorne el techo de x. El techo de 8,5, que sería el entero siguiente, 9. Si no, retornaría el piso, floor, ¿sí? Que sería el 8. Bueno, esa era mi función para redondear. Ya existe, como ven acá, la función round, que me permite a mí justamente redondear el número y devolver un entero.
Pero bueno, la idea era que nosotros podamos practicar esto de la importación de las funciones o de los módulos. Entonces yo teniendo esto, ya hice el ejercicio 1. El ejercicio 2 decía, coloque el módulo del ejercicio anterior dentro de un paquete y luego en el módulo que esté fuera de ese paquete, cree una función de suma de decimales que redondee el resultado haciendo uso de la función redondear del paquete recién creado. Entonces, fíjense que acá está mi función, mi módulo que guarda esa función redondear. ¿Sí? Dentro de este módulo está la función redondear. Y lo puse dentro de un paquete, ¿lo ven? Bueno, afuera de ese paquete me dice que tiene que crear otro módulo para para que dentro de él haga la suma de decimales y que también me calcule, me redondee el resultado de esa suma. Bueno, aquí está este módulo, suma de decimales. Fíjense que acá yo digo de paquete, que es la carpeta esa que yo creé, voy a importar el módulo que se llama redondeo. ¿De acuerdo? Importo el módulo. ¿Sí? Entonces, después cuando hago la función para hacer la suma de decimales, defino suma guión bajo de decimales a enteros, ¿sí? Recibe dos números, ¿verdad? Porque es la suma de dos números decimales. Yo lo llamé A y B a estas variables. Y lo que voy a retornar, fíjense que voy a retornar redondeo punto redondear, ¿sí? De A más B. Este A más B son los parámetros que ingresa el usuario, ¿sí? Los números decimales que ingresa el usuario. Fíjense que yo hago la suma aquí y al resultado de la suma le aplico esta instrucción de redondear, ¿sí? Que redondeo, recuerdan que es mi módulo, el módulo que yo creé, que está aquí dentro del paquete, ¿sí? Ese es redondeo. Y redondear es el nombre de la función que está dentro del redondeo. Esta, ¿ven? Redondear. Y recibe el parámetro. ¿Ok? Entonces lo que yo retorno es eso. Redondeo punto redondear y le paso el argumento, el parámetro que es, en realidad este es un solo número, pero bueno, es el resultado de la suma de dos decimales. Bueno, cuando, fíjense que todo esto es mi función, así de sencilla, y después ya imprimo unos mensajes, un espacio en vacío, acá un cartel, redondeo de suma de decimales, y le pido al usuario que ingrese el primer y el segundo decimal, y después imprime en pantalla el resultado llamando a la función esta que acabo de crear. ¿Sí? Entonces, si yo corro este pedacito de código, ahí va saliendo. Está muy cargada mi compu. Bueno. Ahí está. Ingrese el primer decimal. 6.3. Ingreso el segundo. 2.1. Y me devolvió el 8. 3 más 1 son 4, la parte decimal. Y la 7.4. parte entera. ¿Carlos? No, perdón, hice mal la suma. Pensé que era 7.4, pero era 8.4. Está bien, redondea bien. Ajá, es 8.4.
Y como yo le dije que si es mayor o igual que la parte decimal es 5, que redondee hacia arriba, ¿verdad? Y si no, que redondee hacia abajo. Por eso es que me retorna el número 8. ¿Sí? Bueno, así es Sí, sí. sencillo. Y que así como hice esto, la otra manera para que me resulta más práctica de importar es esta, fíjense. Yo voy acá, voy a decir de paquete punto redondeo, voy a importar la función redondear, ¿sí? Entonces, ya no necesito poner esto porque yo ya directamente importo la función o importo, sí, directamente la función, ¿sí? Esto porque hay una sola función y a mí me interesa esa función. Si me importara otra cosa, o si ese módulo tuviera más funciones que solo la de redondear, entonces sí podría importarla y de ahí, bueno, cuando los quiera usar a las funciones, hago el redondeo punto redondear, redondeo punto, no sé, escalar, redondeo punto tam, y así. Bueno, fíjense que ahora yo lo importé de esta manera. Dije de paquete punto redondeo, la carpeta punto el módulo, voy a importar la función, ¿sí? Así se llama la función, redondear. El módulo se llama redondeo y la carpeta donde se encuentra se llama paquete. ¿Qué hago? Fíjense, hago la suma de decimales y retorno redondear, ya directamente el nombre de la función así de limpio. ¿Ven? Entonces me dice ingrese el primer decimal, 9.2, y el segundo 1.5. Uy, 1.5. Y ahí me lo redondeó a 11 porque es 10,7. 10.7, la parte decimal mayor que 5, así que lo redondea hacia el techo. ¿Ok? ¿Se entendió cómo hacer esto de la importación y de trabajar con paquetes, con carpetas? Sí, sí, sí. Bueno, el ejercicio siguiente decía, bueno, usando el módulo Daytime, escribe un programa que muestre la fecha y hora actuales del sistema. Hay muchas funciones de este módulo Daytime que les permite calcular no solo la fecha, sino también el tiempo después. Tienen que hacer un cálculo del tiempo que llevan o se tarda en hacer cierta operación. Pero bueno, aquí está el ejercicio 3. Yo usé esta instrucción. Ven, importo el módulo Daytime, importo también el módulo Time. Y fíjense que yo defino aquí una variable con la cual hago esta instrucción, ¿sí? Eso me permite como iniciar un contador de tiempo, ¿sí? Cada vez que, entonces yo cuando hago esto, me inicia ese contador y bueno, a medida que va pasando el tiempo sigue incrementándose. Bueno, eso lo hice antes de definir la función, fíjense. Después le digo, voy a definir una función. Ah, bueno, miren, esto es aparte, esto es del ejercicio 6, que me permite calcular el tiempo en que le lleva a ejecutar una instrucción. Lo de este ejercicio, el 3, es esta función. Voy a definir una función llamada hora y fecha. Miren que no recibe parámetros, ¿sí? Es sin argumentos, sin parámetros. Y defino una variable
que la llamé H y F, y en la cual yo voy a asignar, fíjense, daytime.daytime.today, ¿sí? Y después simplemente lo imprimo a eso. Entonces, luego yo voy a simplemente llamar a esa función y me va a devolver la fecha y hora actuales del sistema. Para que no se mareen, voy a comentar este. Y este. No, ese no. Sí, ese también. Y este. Quiero ver si hay algo más. No, bien. Bueno, entonces voy a correr este programa. ¿Ven? Y ahí me da la hora y fecha actuales del sistema. El año 2022, mes 5, día 10, 19 horas, 25 minutos, 11,3 segundos. Ahora, cuando yo hago esto, este que está aquí, esta instrucción acá, fíjense que la pongo antes y después de la función y también del llamado a la función, y eso me va a calcular un tiempo. En realidad es como que si yo inicializo dos contadores, uno acá y otro acá, y después fíjense que hago la diferencia, ¿sí? Esto que yo llame final, que es el momento en el que comienzo a contar, menos el inicio, que es el momento que comenzó a contar aquí hasta después de la función, ¿sí? Entonces, haciendo esto, final menos inicio, yo voy a tener el tiempo en el que le lleva a ejecutar esta instrucción de devolverme la fecha y hora actuales del sistema. Así, por ejemplo, ¿ven? Me da la fecha y hora del sistema y después me dice el tiempo de ejecución ha sido de 2.00022. 0.23. ¿Ven? Más allá de que la computadora se tarde en mostrarlo, el proceso es rápido. Search file. Uy, no sé qué es lo que estás haciendo, Chino. ¿Querés compartir pantalla? El ejercicio 3 tira eso. Claro, tenés que fijarte. Bueno, tenés que fijarte qué instrucción estás usando para contar para mostrar ¿cómo se llama? Sí, la fecha y horas del sistema. Ok, dale, profe. Fíjate de importar solamente el daytime, y hacer esto. No hagas esto porque eso es para calcular el tiempo de ejecución. Bueno, Ok. Bueno, el ejercicio 4 dice, escriba un programa que devuelva un número al azar entre 2 y 10. ¿Sí? Pista para comprobar si se pueden generar todos los números, pruebe ejecutar el programa dentro de un ciclo infinito. Eso es solo para probar de que es cierto, de que es un número aleatorio, que no te va a dar el que la máquina quiere, sino que el que le toque mostrar en ese momento, en ese instante. Entonces, escribir un programa que devuelva un número al azar entre 2 y 10. Había maneras de hacerlo. Y una de las más sencillas era esta, la siguiente. Fíjense, yo importo el módulo random, ¿sí?
y acá defino mi función llamada azar, y dentro de ella voy a guardar en la variable número esta instrucción random.randint, y que vaya del 2 al 10. ¿Sí? No sé si ustedes se acuerdan, lo hemos visto en la clase anterior, de que este random me permite a mí poder encontrar elementos, valores aleatorios entre 0 y 1, ¿sí? Números decimales entre 0 y 1, aleatorios. Y si yo le añado .randint, esto lo que hace es permitirme a mí poner acá un intervalo para que primero me devuelva un valor entero, y segundo, el intervalo que me dé esté entre estos que yo lo defino acá, no entre 0 y 1 como ya está predefinido, sino que yo le voy a decir entre qué número y qué número quiero que me dé un número aleatorio. Bueno, fíjense que yo hago eso y lo guardo aquí en la variable número. Después digo, mientras número al dividirlo por 2 tenga como resto distinto de 0, o sea, en definitiva, ¿qué pregunto acá? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice que estoy comparando acá? ¿Qué estoy diciendo? Y ahí preguntás que sea par, o sea, que sea divisible por 2. Si te Ajá. da un 7, va a entrar y te va a pedir otro. Si te da 8, ya está, sale y cumple la condición. Bueno, exactamente. Y en realidad aquí digo, mientras el número sea impar, ¿ven? Porque le digo, si el resto es distinto de 0. Distinto de ¿Sí? 0, perdón, sí, sí. Sí, Si el si es resto es 7, por distinto de... ejemplo, te pide otro. Ajá. Entonces, si este número no es par, entonces, ¿qué hago? Le vuelvo a pedir, fíjense, o mejor, no es que vuelvo a pedir, sino que vuelvo a, a buscar ese número aleatorio entre 2 y 10, ¿sí? Si el número es impar. ¿Por qué? Porque aquí en el inciso decía, escribe un programa que devuelva un número par, ¿sí? Al azar. Entonces, porque puede darse de que me toque un número que no sea par, entonces yo tengo que condicionar eso antes de mostrarlo. Primero, entonces, defino esta instrucción que me permite tomar un número al azar entre 2 y 10, lo guardo en la variable y después digo, mientras número sea impar, entonces es como que vuelvo a tirar el dado, ¿se entiende? Vuelvo a tirar el dado. Un dado de 8 o 9 valores. Vuelvo a tirar el dado. Y si no, bueno, si es par, no se cumple la condición del bucle y no entra jamás, sino que directamente retorna el número, ¿sí? Nada más que eso. Así que sí o sí mi programa o mi función me va a devolver, cada vez que yo la llame, un número aleatorio, un número al azar, pero sí o sí tiene que ser par, ¿sí? Ahora, para que yo lo pueda ver como fluido, fíjense que aquí lo metí dentro de un bucle infinito. Dije, mientras la condición siempre sea verdadera, que se imprima, y ahí llamo la función azar, y después le doy una pausa de medio segundo, ¿sí? Para que se pueda visualizar mucho mejor. Corre el programa. Entonces cada medio segundo me va tirando, ven, un valor aleatorio entre 2 y 10, pero siempre y cuando sea par. ¿Ven? Hola Renzo, te hago una ¿Cómo es? consulta. Ahí Sí. me conecté medio tarde yo, por eso no saludé. Ahí podríamos hacer, en vez de el condicional para que sea par, podríamos poner randint de 1 a 5 y multiplicar el resultado por 2. Eh, Matemáticamente siempre sería par.
Sí, podría ser, pero ya sería, no, bueno, está bien, solo que sería un poco de trampa, habría en eso. ¿Por qué trampa? Es la solución matemática. ¿Cómo definir un número par? Un múltiplo de 2. Porque, mira, porque si vos... Ay, peor lo mío, porque yo usé la random esa que elegí de una lista y puse 2, 4, 6, 8, 10 en el ejercicio sí, que sí lo vi, sí lo vi. Pero bueno, estaban esos números. No, no, o sea, miren, ustedes mientras puedan entender lo que están haciendo y si creen que lo que están haciendo es lo más óptimo, bienvenido sea, ¿sí? Hay muchas maneras de resolverlo. Incluso el uso de variables, recuerden que yo estoy usando, porque las variables son porciones de memoria, entonces todas esas cosas influyen al momento de la creación de un programa, de un algoritmo. Pero está bien, mientras ustedes lo puedan entender y lo puedan resolver la situación, enhorabuena. Pero bueno, fíjense que aquí ustedes es como están condicionando a su programa y decís, bueno, hasta que no des un número par, no salgas, no muestres nada, ¿sí? Acá le decimos, mientras el número sea impar, entonces volvé a buscar otro número aleatorio y así, ¿sí? Pero sí, no sé si entendieron lo que dijo Juan. Él dice que en vez de hacer este bucle, podríamos hacer algo como esto. Acá, ir de 2 a 5 y simplemente retornar el número. A ver, voy a ponerlo acá, voy a comentar esto. Y listo, ¿sí? Entonces su número iría de 2 a 5 y bueno, va a imprimir cualquiera de esos. Ah, perdón, multiplicado por 2 me habías dicho, ¿no? Bueno, pero ahí, claro, ahí no me va a dar no me va a dar el 2, por ejemplo, o el 3, tampoco. No, él dijo de 1, bueno, pero dijo de 1 a 5, creo. ¿No, Juan? A ver. Bueno, ahí va. Hasta ahora no me he tirado ningún 5. Ya sé. Creo que no toma el último. Por eso me parece que no. 2. No, es que 5 no me va a dar nunca. Ahora, sí está tirando 10. Sí está tirando 10. Claro, pero el número 5 no lo va a tirar nunca. ¿Entendés? Porque ningún número multiplicado por 2 te da 5. Ningún número entero. ¿No tiene que ser todos pares? ¿No está bien? ¿No era del 2 al 10? Sí está tirando todos. Si todo multiplicado por 2. Verdad. Verdad, tenés razón. Tenés razón. Eran números pares al azar. Cierto. Bueno, sí, la manera que ustedes lo vean y lo entiendan, se puede hacer. Así que no hay problema con eso. Bueno, y de nuevo, fíjense que esto me calcula a mí el tiempo de ejecución al inicio y al final, y después hago la diferencia. A ver si yo hago esto.
Bueno. ¿Por qué no mostró nada? Tiempo de ejecución. Este me tiene un color particular. No sé a qué se debe. Bueno. Vamos a la teoría de hoy. Y después seguimos con los siguientes ejercicios. ¿Les parece? Así no pierdo su atención. Si no, después se me van a dispersar. Ah, Hoy vamos a ver, ya hemos entrado un poco en ambiente a lo que son las librerías, a lo que son las importaciones, a lo que son estos módulos que van a ver que no son más que archivos. Así que bueno, hoy vamos a ver esto de archivos, ¿sí? Es el tema de hoy. Es bastante interesante. Ahí creo que esa no es la presentación. No. Acá. Bueno, de paso, miren, aquí ustedes tienen la teoría, ¿sí? La parte teórica de archivos, donde, bueno, tienen más detallado todo de lo que se trata, ¿sí? El manejo de archivos, qué son los archivos. Ahí están también las operaciones que vamos a usar y demás. Los ejemplos, bueno, ustedes tienen que visitar esto, leerlo, para que les sea más fácil a la hora de programar. No se pongan a hacer cosas sin antes pasar por la parte teórica. Ahora sí. Bueno. Sí están viendo la presentación, ¿verdad? sí. Ok. Uy, está muy lenta. Bueno. Entonces, nosotros hoy vamos a ver un poco de archivos, les había dicho. Que no sé si ustedes se han puesto a pensar, pero bueno, nosotros todo el tiempo estamos trabajando con archivos. Esta presentación, por ejemplo, también es un archivo que tiene su formato, ¿sí? Por ejemplo, incluye imágenes, incluye texto, texto formateado. También podríamos pensar en un archivo .exe que guarda, no sé, la nueva versión o las actualizaciones del Adobe Photoshop. En definitiva, nosotros estamos constantemente trabajando con archivos, de los cuales también se incluyen esos archivos con los que nosotros hemos estado trabajando, que son los módulos, ¿sí? Esos son archivos .py, ¿sí? Con los cuales nosotros podemos editar nuestro texto y a través de un sistema de codificación como ASCII, esas instrucciones, esos comandos que escribimos,
en letras, en palabras, pueden ser traducidos a ceros y unos, que es el lenguaje que entiende la computadora. Bueno, en resumen, nosotros entendemos a un archivo de texto como una unidad donde se guarda información de manera no volátil. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a guardar allí información de manera que quiero que perdure, que permanezca, ¿sí? Algo no volátil quiere decir que más allá de que yo le saque la alimentación eléctrica, ¿sí? Más allá de que lo deje sin corriente, la información en el archivo no se va a perder. ¿Estamos? Por ejemplo, el disco duro es un medio de almacenamiento no volátil porque toda la información que nosotros guardamos allí, cuando apagamos la computadora, siguen permaneciendo en él, no se pierde. A diferencia de las instrucciones, por ejemplo, que nosotros escribíamos o las variables que nosotros definíamos, una vez que se terminaba de ejecutar el programa, chao, nuestras variables dejan de existir en el programa. Pero los archivos no, nos van a ser útil para guardar información de manera permanente. ¿Y de qué me puede servir esto? Bueno, de mucho, porque se pueden hacer bases de datos a través del uso de archivos. Me pueden servir a mí para llevar, no sé, o conocer el comportamiento de un sistema o de un censado, de un, no sé, del funcionamiento de alguna máquina. Entonces voy poniendo información de cómo se va comportando esa máquina o los resultados que va arrojando, los guardo en un archivo y después yo tranquilamente puedo, en el día en el que falle o que haya algo que no esté funcionando bien, voy a ver en ese archivo, en las lecturas, si hay algo anormal, alguna anomalía que haya sucedido, se va a ver plasmado en ese archivo de texto. Bueno, en definitiva, se pueden usar para muchas cosas. Como característica, tienen un nombre y un directorio, ¿sí? Nosotros lo vamos a poder separar en dos grandes grupos, que son los archivos binarios, que son para almacenamiento y procesamiento en los ordenadores, en las computadoras, y los archivos de texto, que son con los que nosotros vamos a trabajar, nos vamos a enfocar en ellos. Miren, en cuanto al manejo de archivos, nosotros vamos a usar esta función que se llama open para poder crear un objeto con sus características y sus métodos, y a través de ese objeto poder manejar el contenido de ese archivo, ¿sí? Fíjense que yo voy a definir acá un objeto, ya no es una variable, es un objeto, f, al cual yo le voy a asignar esta función open, fíjense, open, y como primer parámetro de esta función, yo voy a escribir el nombre del archivo en forma de string, ¿sí? O sea que voy a poner entre comillas el nombre del archivo. Por ejemplo, mi archivo.txt, todo entre comillas, ¿sí? Después, el segundo argumento, el segundo parámetro, lo separo con coma, es el modo. Es allí donde yo voy a declarar cómo quiero abrirlo, de qué manera quiero abrirlo al archivo. Si quiero abrirlo para escritura, para lectura, para añadir algo más, o si quiero abrirlo para ambas cosas al mismo tiempo, ¿sí? Para escritura y lectura. En
ese modo puede ser escrito de esta manera. Podemos escribir entre comillas la R de read, ¿sí? Que lo abre como solo lectura, es decir, que si yo quiero escribir, lo abro como en el modo lectura e intento escribir algo en él, me va a saltar un error inmediatamente diciéndome de que no me es permitido. Archivos, más que nada, TXT. Ya vas a ver que nosotros vamos a trabajar con archivos TXT, archivos de texto. Estaba respondiendo algo al chino ahí. Bueno, después puedo abrirlo en modo escritura, lectura y escritura, ¿sí? Hacemos entre comillas R más para abrirlo de esa manera. Si yo pongo como modo la A, lo abre como append para poder agregar información, ¿sí? O sea, que si yo lo abro de esta manera, voy a poder agregar información y siempre esa información se va a agregar al final. Ya les voy a hablar un poquito acerca de eso. Y luego podemos abrirlo en el modo write para escribir un archivo. Ahora, si yo lo abro en el modo W, en el modo write, lo que va a ocurrir es que o crea un nuevo archivo, ¿sí? Si no existe, o sobreescribe uno con el mismo nombre. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un archivo que se llama miarchivo.txt y quiero abrirlo a ese archivo, en el modo write, bueno, lo va a sobreescribir. Y todo lo que yo tenía en ese archivo se va a perder, se borra automáticamente. ¿Sí? Porque este lo sobreescribe. Bueno, y aquí quería comentarles un poco acerca de esto. Dentro de un archivo nosotros vamos a posicionarnos, ¿sí? en algún lugar. Hay un puntero que se va a ir posicionando en alguna parte de ese archivo y nosotros tenemos que situarnos en el lugar correcto para poder mostrar o para poder escribir en él en el lugar especificado o en el lugar donde nosotros queremos hacerlo, ¿sí? Fíjense que este objeto F que nosotros hemos creado acá, al usar la función open, ¿ven? Este objeto F guarda el resultado de la función open y soporta estas operaciones. Cuando habla de soportar, quiere decir que se pueden ejecutar estos métodos, estas instrucciones. Por ejemplo, y fíjense cómo es distinto aquí el caso, porque en realidad es parecido a como hacíamos con las listas. En mi objeto, punto, y el método que quiero usar, f.read, ¿sí? Si yo hago esta instrucción, esto me va a permitir a mí leer el contenido completo de mi archivo, ¿sí? Yo ya lo definía mi objeto, este objeto contiene al archivo ese que yo le indiqué acá, entonces cuando le hago f.read y no pongo nada entre sus paréntesis, me muestra todo el archivo completo, ¿sí? Y lo muestra como una cadena. Eso sí tienen que tener en cuenta de que al operar con archivos nosotros vamos a trabajar con strings, ¿sí? Así que todas las números que queramos poner, booleanos, todo lo que sea necesario lo tenemos que convertir a string para recién escribirlo en el archivo. Bueno, entonces esta función me sirve para leer todo el contenido del archivo y me lo devuelve como una cadena
Y si yo le aclaro aquí entre los paréntesis la cantidad, bueno, me va a devolver la cantidad de caracteres que yo le indique acá. Sí, va a leer hasta cierta posición nada más. El readline, fíjense que no tiene parámetros, me permite a mí leer una sola línea del archivo, ¿sí? Entonces, al hacer yo f.readline, me lee una sola línea del archivo. ¿Hay que especificarle qué línea? ¿Cómo? ¿Cómo se le especifica qué línea queremos que lea? Y ahí vas a tener que posicionarte, ¿sí? El puntero va a tener que estar donde vos desees, o primero indicarle dónde querés estar parado dentro del archivo y recién ejecutar la lectura de la línea. List de f o f.readlines lo que me permite es leer todas las líneas del archivo, y lo particular es que esta readlines me devuelve a mí, si mal no recuerdo, me devuelve todas las líneas de mi archivo como elementos de una lista, ¿sí? O sea, me devuelve una lista y en esa lista están primero la línea 1, luego la línea 2 y así, ¿sí? Me lo devuelve como una lista donde en esa lista están todas las líneas del archivo. f.tel lo que hace es devolverme un entero, ¿sí? Un número entero que me indica la posición actual en el archivo. ¿Sí? Por ahí yo no sé, o acabo de leer una línea y ya no sé dónde estoy, entonces yo puedo ejecutar esta instrucción, hacer f.tel, y me va a decir, vos estás aquí, indicándome una posición, dado por un número entero. Y el f.seek, en realidad es el seek, me va a permitir a mí cambiar la posición del puntero del archivo, ¿sí? O sea, de que yo ejecutando esta instrucción, yo le puedo decir f.seek y entre los paréntesis le pongo el 0, inmediatamente me vuelve al inicio del archivo, ¿sí? A la posición 0. Y f.close lo que me permite a mí es cerrar el archivo para liberar los recursos tomados del sistema. Es totalmente necesario que yo cierre los archivos después de que termine de trabajar, porque si no, al estar abiertos puedo alterarlos de alguna manera, puede ocurrir, y también lo que va a pasar seguro es que yo siga ocupando espacio en la memoria, en la memoria RAM, y bueno, además de volverse más lenta mi computadora, yo estoy tomando recursos del sistema que no los estoy usando y los sigo, perdón, no estoy haciendo nada en ellos, pero los sigo usando. Entonces, para liberar los recursos tomados del sistema, cerramos el archivo siempre una vez que terminamos de trabajar. Profe, si hubiera abierto dos con el open, que ahí se pone el nombre, ¿cómo se sabe cuál cierra? Porque es el F. Si hubiera abierto otro, estaría en otro objeto. Está bien, listo, no dije nada. Claro, exactamente. Exactamente. Bueno, fíjense que si yo acá, después de haber abierto un archivo, trabajado en él y lo cerré, f.close, fíjense si en la línea siguiente yo quisiera leer el contenido del archivo haciendo f.read, inmediatamente me salta un error, me dice que hay un error en la operación de apertura y cierre de archivos en un archivo cerrado, ¿ven? Yo quise abrir u operar en un archivo cerrado. Entonces, por eso, a tener cuidado con eso, que una vez que lo cierre ya no voy a poder operar en él. Una buena práctica es usar esta declaración with, ¿sí? Para el manejo de archivos. Fíjense que tiene la ventaja de que una vez que nosotros
dejamos de trabajar, ya el archivo se cierra. Una vez que nosotros salimos del bloque with, el archivo se cierra automáticamente. Entonces fíjense que yo digo acá, with open archivo de trabajo, y le paso el modo lectura, lo abro como, y acá le pongo el objeto, el nombre del objeto, que en este caso es f, en una variable llamada readData, voy a guardar lo que lea en el contenido del archivo, ¿sí? Hago f.read y lo guardo en readData, ¿sí? Entonces, listo, simplemente hice eso. Después, si yo quiero imprimir readData, lo puedo hacer. Pero fíjense acá, yo estoy preguntando, f, ¿está cerrado? Y me devuelve true. ¿Ven? O sea, acá ya no fue necesario hacer el f.close, porque ya automáticamente cuando yo salgo del bloque with, se cierra el archivo. Acá pregunté, f, ¿está cerrado? Me responde verdadero. ¿Sí? Bueno, vamos a ver un poco eso. Así queda bien en claro. Hoy tengo varias cosas. Consulta, profe. Sí. Para la parte final, tipo, para la clase final, hay una prueba, ¿no? Estamos viendo eso. ¿Por? No, pregunta, tipo, si es en tramo de 2 horas y cosas así. Todavía no tengo definido eso. Sí lo solemos hacer, pero bueno, ya cuando lo tenga definido les aviso. Vale, ok. Bueno. No. ¿Cuál es? Prueba. Clase archivo. Acá está. Bueno. Miren, algo que sí o sí lo van a tener que hacer es pararse en el directorio donde se encuentra no su archivo, sí, donde se encuentra el archivo que están ejecutando en el momento, ¿sí? Entonces, yo siempre que estoy en la computadora, estoy parado en cierto lugar, ¿sí? Puedo estar parado en el disco C, en el escritorio del disco C, o en documentos del disco C, o en cualquier otro disco si hubiera. En definitiva, hay como una ruta que me lleva a mí al lugar, al directorio donde estoy. Bueno, esta instrucción, fíjense, bueno, yo voy a importar aquí este módulo OS, ¿sí? Para poder, primero que nada, preguntar por el directorio actual. O sea, yo voy a hacer os.getcwd, abro y cierro paréntesis y lo imprimo, y me va a decir cuál es el directorio actual donde estoy parado. ¿Sí? Luego, voy a hacer este os.chdir para cambiar de directorio. Y fíjense que acá yo le pongo la ruta en donde se encuentra este archivo que estoy abriendo actualmente, ¿sí? Esta R es necesaria, así que pónganla, ¿sí? Porque eso es lo que nos permite a nosotros declarar una string que no interpreta los caracteres especiales. Y ahí, entre comillas, va así la ruta. ¿Ven? El disco C, 2 puntos,
barra invertida, una carpeta que se llama Renzo. Dentro de ella, yo tengo una carpeta que se llama Python, y dentro de esa carpeta tengo una carpeta que se llama clase 6. ¿Sí? Entonces ahí yo ya cambié de directorio y me paro ahí. Me paro acá, ¿ven? Aquí está. Disco C, Renzo. No sé si están viendo esto. Sí, está bien, ¿no? Disco C, carpeta Renzo, Python y la clase 6. Listo, ahí está mi archivo, el que estoy abriendo ahora, que se llama así, clase archivos. Entonces ahí cambian de directorio, ¿sí? Y luego lo vuelven a imprimir y van a ver que les muestra que ya están parados efectivamente ahí. ¿Para qué sirve esto? Para que en cada vez que ustedes llamen a un archivo, perdón, escriban el nombre de un archivo o quieren abrirlo, por ejemplo acá camino.txt, no tengan que escribir de nuevo todo eso. O sea, en la ruta C, dos puntos, no sé, Renzo, barra invertida, Python y así. ¿Sí? Sino directamente cambian de directorio arriba y ya les queda para todo el archivo, para todo el archivo .py. ¿Sí? Entonces hagan esto igual. Yo les voy a dejar este archivo, este módulo, para que lo puedan copiar la instrucción esta y lo puedan hacer. Bueno, aquí hay algunos comentarios para que ustedes lo puedan leer también mientras van revisando. Fíjense que aquí yo voy a abrir un archivo que se llama Camino, y como es un archivo de texto hago camino.txt, ¿sí? Y lo voy a abrir en modo lectura, modo read, ¿sí? Yo lo abro y creo este archivo que en vez de llamarse F como en la teoría, se llama mi archivo, ¿sí? Entonces yo ya lo abro ahí, listo, ya lo puedo usar este objeto con los métodos y atributos que tenga. Entonces, esto piénsenlo como una variable especial, ¿sí? Que tiene sus propias características y sus propios métodos, como las listas, que tenían todos esos métodos de hacer el sleep, de hacer el remove, el append y todo eso. Bueno, fíjense entonces, yo ya aquí abrí el archivo y acá miren lo que hago. Mi archivo.read. Voy a leer el contenido del archivo y lo guardo en esta variable que se llama contenido, y luego voy a imprimir lo que tenga contenido, ¿sí? Antes de imprimir les muestro dónde está. Este es Camino, ¿sí? ¿Ven? Es un archivo de texto. Ese es su nombre. Ahora, corre el programa. Y ahí están, ¿ven? Me imprimió lo que contenía el archivo de texto, que es un versículo bíblico. Fíjense, ahí está: Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y la cita. Ese número de ahí abajo creo que salió por algo que está corriendo aquí. Lo comento. Bien. Bueno, entonces, en primera instancia lo que hicimos fue leer, simplemente abrir el archivo y leer el contenido que tenía, ¿sí?
Profe, perdón, ¿podés mostrar de nuevo eso del principio donde seteaste la carpeta? Sí, El directorio. Había que importar un módulo. sí, OS, para poder usar los métodos de OS, que es getCWD y cambio de directorio. Y como SOS punto, bueno, change directory será, te Ajá. deja ahí. O sea, si vos tuvieras otra carpeta dentro de clase 6, pondrías en mi archivo igual la siguiente carpeta barra camino, por ejemplo. O sea, podrías partir de ahí en adelante. No, tendría que poner acá, si yo tuviera otra carpeta donde se encuentra mi archivo, el donde estoy trabajando ahora, haría así, ¿ves? Por ejemplo, Poner acá directamente. otra carpeta, Está. ¿sí? Y de ahí trabajaría con el archivo. Por ejemplo, que tenés dos carpetas, volvés a usar la OS chedir más Sí, abajo y volvés a cambiar. sí, sí, sí. Igual es, claro, te tenés que parar donde se encuentran tus archivos. Por ejemplo, vamos a eso. Yo voy a suponer de que este archivo camino no está ahí, sino que lo dejo afuera, ¿verdad? Afuera de donde yo me paré. Lo voy a dejar aquí en Python. Entonces lo suelto acá. Ahora voy a correr esto. Y ¡pum! Un error, ¿ven? Me dice acá no se encontró un error de no encontrar el archivo. ¿Sí? Perfecto. Ah, mira, esto es lo que le salía al chino, porque no encontraba el módulo, por eso. Bueno, Gracias. entonces, de nada, volvemos. Vuelvo a poner a camino acá adentro. Camino, aquí. Bueno, ahora, fíjense que si yo vuelvo a ejecutar el método read, pero solo quiero leer 6 caracteres de él y lo guardo en contenido y ahora lo vuelvo a imprimir, vamos a ver qué es lo que ocurre. O sea, primero lo leo por completo y después quiero leer de nuevo los 6 primeros caracteres. ¿Qué pasó? ¿Quién me dice? ¿Se dieron cuenta de que no leyó nada? O sea, acá hay, esta impresión es del primer print, ¿sí? Del primer read, y ahí lo leyó y lo imprimió. Pero después el siguiente, fíjense que hay líneas vacías, y eso se debe a que el puntero de estar al principio, como yo leí todo el contenido, ¿sí? Yo leí todo el contenido, entonces desde el principio leyó todo y el puntero quedó al final del archivo. Entonces por eso es que no me lee nada, ¿ven? Me devolvió un vacío, una cadena vacía porque no lee nada, porque está al final del archivo. No es que se haya borrado todo del archivo, sino que el puntero quedó al final. ¿Es Porque porque yo vos leí. usaste read 2 veces? ¿Es porque No, usaste una segunda vez? es porque puedo usar cualquier instrucción, pero en este caso read me lee todo el archivo, ¿entendés? Y me deja el puntero al final. Como que tenés que ponerlo de nuevo en el principio y recién hacer el read 6. Exactamente, tal cual. Fíjense que en vez de usar aquí, por ejemplo, el read, voy a usar el read line para leer una sola línea, ¿sí? Leo una sola línea,
y después voy a leer 6 caracteres. Desde donde quede, voy a leer 6 caracteres, ¿sí? Entonces, ahora corro esto. ¿Ven? Entonces me imprimió la primera línea y después me imprimió los primeros 6 caracteres. 1, 2 el espacio, 3, 4, 5 el espacio, 6 la B. ¿Lo ven? Fíjense cómo es que quedó parado directamente en la segunda línea. Acá. Aquí. Porque al hacer readline, el puntero viajó por toda la primera línea y quedó aquí. ¿Sí? Ahí. Para comenzar con la segunda. Si yo quisiera leer de nuevo todo el archivo, tengo que correr el puntero hacia el inicio, que ya lo hacemos en un ratito. Bueno, vamos a comentar esto. Bueno, fíjense que si yo ejecuto varias veces la instrucción readline, me va a leer una línea, después la otra, pero siempre con el puntero situado en la última vez donde se quedó, digamos. No sé si ejecuto ahí. Ahí está, ¿ven? Capaz que no se vio. Ahí está. Ahí la U con acento me la hace medio rara. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y listo, solo leyó las 2 primeras líneas. ¿Ven? Profe, Sí. ¿no hay forma de sacar ese espacio que te hace mientras tiro los comandos, no? ¿Cuál espacio? El ¿Este? interés que estaba ahí, sí. Pasa que cuando usas el readline, te lo hace con este espacio. Ah, ok. Pero fíjate que cuando yo leí completo, me lo imprimió uno abajo del otro. Pero al hacer con readline, a imprimir línea por línea, me deja ese espacio. Bueno, entonces esa es la instrucción readline. Recuerden que si yo ejecuto una instrucción, el puntero tengo que fijarme dónde queda para operar, para seguir operando con él. Bueno, fíjense que también nosotros podemos iterar un archivo para imprimir las líneas. Podemos hacer un for donde decimos para L en mi archivo, ¿sí? Recuerden que mi archivo es el objeto que tiene los métodos y los atributos de un archivo de texto, o mejor dicho, que les brinda la función open. Entonces, para L en mi archivo, le digo que imprima L, ¿sí? Entonces, iteramos en ese archivo e imprimimos línea por línea. Bueno, acá no se vio. Ahí está, ¿ves? Todo el archivo impreso. Y bueno, tiene esas líneas, pero lo hace justamente porque lo hacemos de esta manera. Imprimimos línea por línea. Entonces deja un espacio. Bueno, después el otro método, recuerdan, era el readlines o el list de mi archivo. Entonces yo hago mi archivo.readlines. Fíjense que a diferencia del otro tiene la S al final. Lo guardo en contenido. Cuando imprimo contenido, noten que me devuelve una lista. ¿Ven? Es lo que les decía, una lista. Y cada línea viene a ser un elemento de la lista.
el primer elemento es la primera línea. ¿Qué hay de diferente acá? ¿Quién me dice? No sé si pueden llegar a ver. Tiene el barra N, que es un salto. Ajá, exactamente. Y esto es algo que agrega, que la instrucción agrega, porque no es algo que estaba en el archivo. Pero eso, ¿para qué lo agrega? Para indicar de que ahí es, hasta ahí llega la línea, ¿sí? Después, bueno, nosotros vamos a quitarla porque no nos hace falta, pero para que tengan en cuenta eso. Entonces, me imprime la línea y me hace el barra N, porque después hace un salto de línea y recién imprime esta. Y así. Pero bueno, acá está la primera línea, como segundo elemento de la lista, la segunda línea, como tercer elemento de la lista, la tercera línea, y la última línea como cuarto elemento de la lista. ¿Sí? Fíjense que qué fácil se torna poder manejar archivos, porque ya o puedo tratarlo como un string, o puedo tratarlo como una lista a un archivo. Entonces puedo aplicar todos los métodos que ya vimos para conocer el máximo, el mínimo, para conocer, para iterar sobre ellos como recién hicimos, para separar, o así como hicimos de meter los caracteres de un string en una lista, podemos hacer la inversa, o sea, de una lista pasar a convertirlo a un string y demás. O sea, son muchas las cosas que se pueden hacer. Y acá está, fíjense, este método seek, que a mí me permite volver a la posición 0, ¿sí? Me permite cambiar de posición, mejor dicho. Y acá entre los paréntesis yo voy a indicarle la posición en la que quiero cambiar, ¿sí? A dónde me quiero ir. Por ejemplo, yo leí acá con readlines, leí todo el contenido del archivo y lo guardé en esta variable que se llama contenido. Si yo quisiera, miren, acá lo van a ver. Yo voy a intentar de nuevo leer el archivo. Fíjense. Y miren, me imprime una lista vacía. ¿Lo ven? Primero hizo este print y después al siguiente imprimió una lista vacía. ¿Por qué? Porque el puntero llegó al final. Porque en este readlines yo leí todo el contenido del archivo y ya llegué al final y ahí estaba posicionado cuando yo le dije, bueno, lee el archivo de nuevo. Así que eso se ve reflejado lo que decíamos. Y ahora, si yo cambio la posición antes de volverlo a imprimir, fíjense, yo digo mi archivo.seek y lo mando a la posición 0 y ahora recién voy a volver a leer con el readlines y fíjense cómo es que ahora sí me lo lee por 2 veces. La primera, lo volví al principio y ahora sí me leyó la segunda. ¿Estamos? ¿Se Sí. entiende hasta acá? Bien, genial. Bueno. Vamos a ver algunos otros. Quiero también que vean esto de escritura para que no se confundan. Bueno, es el método write que a mí me permite escribir un string. Y fíjense, me permite escribir un string. Yo no voy a escribir otro tipo de dato. Puedo escribir un número, pero tengo que convertirlo a string y recién poder escribirlo, ¿sí? O un flotante, o un booleano, pero convertido a string. O una lista también convertida a string, no hay problema. Entonces, fíjense, yo abro aquí mi archivo de nuevo en el modo write, ¿sí? En el modo escritura. Entonces yo tengo aquí, fíjense, un archivo nuevo que si ese archivo existe, o sea, hay un archivo con este nombre,
me lo va a sobreescribir. Veamos, yo tengo efectivamente aquí un archivo que se llama archivo nuevo. ¿Ven? Y ahí tiene contenido. ¿Lo pueden ver? Tiene algunas líneas. Bueno. Si yo ejecuto esta instrucción, miren, a ver, voy a comentar esto que quedó acá. Ya no lo abro para... Ahora sí. Lo abro, fíjense en el modo escritura, y con el tan solo hecho de abrirlo, bueno, esto ven me dice ahí el directorio donde me encontraba, el user ita01, me cambió a Renzo Python clase 6 y listo. Ahora, yo voy a abrir mi archivo, miren. Voy a abrir mi nuevo archivo acá. Y se fue todo el contenido que tenía. ¿Por qué? Porque al encontrar un archivo con el mismo nombre lo sobrescribe. ¿Sí? Así que tengan cuidado con eso. Bueno, entonces yo abro mi archivo para escribirlo, ¿sí? ¿Y cómo hago para hacerlo? Bueno, voy a usar el método write para poder escribir en él. Entonces hago mi archivo, o el nombre del archivo que ustedes le pongan, .write, y entre los paréntesis, como string, tengo que escribir lo que quiero que se añada en el archivo, ¿de acuerdo? Lo que quiero que se escriba. Entonces fíjense que primero escribí eso, luego, bueno, vamos imprimiéndolo para que lo puedan ver. Si yo pusiera que me imprima esa variable, que se llama cantidad, me va a imprimir la cantidad de caracteres que escribió. A ver, acá lo van a ver. Ven, me dice que escribió 17 caracteres. Pero lo interesante es esto. Voy entonces a archivo nuevo. Fíjense, ahí ya me escribió fuerza corriente. ¿Sí? Después, bueno, si yo quiero seguir escribiendo, hago mi archivo .write y ahora le escribo otro string, lo corro. Y voy a abrir el archivo y ya, fíjense dónde lo escribe. Noten que, ¿por qué? ¿Quién me dice por qué lo escribió ahí? El cursor había quedado ahí. Exactamente, el puntero quedó ahí. Sí, una vez que hizo la primera frase, el puntero quedó allí. Entonces, si yo le doy otra instrucción de escribir o de leer, va a empezar desde ahí, hacia el final. Y eso lo puedo corregir. Por ejemplo, yo podría decir que después de esta fuerza corrientes, le voy a dar un /n para que haga el salto de línea y recién escriba la otra frase. ¿Sí? Entonces tengo que tener mucho cuidado dónde está el puntero, Sí, o sea, lo que voy sí, entendiendo. sí, mucho cuidado con eso. Una consulta, una vez que cerrás un archivo, ¿cierto? Por ejemplo, ahí mi archivo, escribimos, lo cerramos y lo volvemos a abrir. ¿Dónde queda el puntero? No, vuelve al inicio cuando lo cerrás y lo volvés a abrir, comienza desde cero. Miren, yo hice ahí una /n y ya hizo el salto de línea. Bueno, eso para ayuda a ustedes, si quieren escribir algo así. Escriben la primera frase, después vuelven a hacer uso del write, pero bueno, si quieren hacer el salto de línea, lo tienen que poner en la línea anterior.
Ok. Profe, Sí. ¿por qué hay que poner el write adentro de un elemento? ¿Por qué no se puede poner directamente ni archivo write fuerzas corrientes, ni archivo write fuerzas corrientes? ¿Por qué hay que poner ese 3 de cantidad? En realidad no es necesario. Es por una cuestión de que, como te mostraba hace un rato, si yo pongo imprimir cantidad, me va a imprimir la cantidad de caracteres que escribe. ¿Para qué me sirve esto? Para que yo me asegure de que efectivamente se ejecutó lo que yo le dije que hiciera. Cuando me devuelve un -1, o sea, cuando yo hago print cantidad y me imprime -1, es porque no se hizo correctamente lo que yo le dije, que escribe esta frase. ¿Sí? Ah. Pero si uno, por ejemplo, no sé, va pidiendo por pantalla que ingresen algo y después lo escribís en el archivo, podrías poner mi archivo.write y entre paréntesis el string de la variable que ingresaron por teclado. ¿Puede? Sí, 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 tranquilamente. Bueno, entonces, una vez que hemos escrito en nuestro archivo, acá está cómo cerrarlo. Una vez que operamos y hacemos todo lo que queríamos en nuestro archivo, hacemos mi archivo.close, ¿sí? Y ya se nos cierra el archivo. Y fíjense que si yo después de cerrarlo quiero intentar ejecutar alguna acción en él, por ejemplo, leer una línea del archivo, me va a decir, uy, error, un error de operación en un archivo que está cerrado. O sea, intentaste operar en un archivo que está cerrado. ¿Ven? Así que, bueno, eso tienen que también tener cuidado de cerrar siempre sus archivos. Bueno, después tenemos esto sí, el método append, o perdón, el modo append, para abrirlo de esa manera, para que así ustedes puedan agregar información en el archivo al final de este. ¿Sí? Es como si al abrir el archivo, el puntero inmediatamente se va al final del archivo para que ahí comiencen a escribir. ¿De acuerdo? Por ejemplo, nosotros en este archivo nuevo tenemos, bueno, está vacío. Bueno, vamos a ejecutar las dos líneas de arriba que escriben fuerza corriente y fuerza Ucrania, y después vamos a añadir algo más. Entonces, escribimos esta, y después cerramos. Me falta aquí. Bueno, y después, eso va a escribir esas dos líneas, lo cierra, vuelvo a abrir el archivo y voy a añadir esta otra instrucción, ¿ven? Voy a decir, estas son unas líneas adicionales, salto de línea para nuestro archivo, salto de línea de prueba, ¿sí? Y lo cierro el archivo. Listo, voy a ver mi archivo. Y ahí está, ¿ven? Fuerza corrientes, fuerza Ucrania, y ahí están. Estas son unas líneas adicionales para nuestro archivo de prueba. Ven que al abrirlo en modo append, inmediatamente el cursor se posiciona al final del archivo, ¿sí? Para comenzar en la línea siguiente. Entonces, si ustedes al editar un archivo no quieren, bueno, y de hecho es para lo que más lo van a usar,
por ejemplo, si yo quisiera guardar la información, guardar el sensado de temperatura, ¿sí? Puede ser, no sé, en una caldera, no sé, me imagino. Lo quiero guardar en un archivo, voy a usar el método append para que se vaya escribiendo una debajo de otra, ¿sí? Entonces no se van a solapar, no se van a sobreescribir, sino que se va a ir añadiendo una después de otra. Obviamente yo voy a hacer un salto de línea, porque si no hago un salto de línea me lo va a escribir a la par, ¿sí? Bueno, eso ustedes lo van a ir comprobando. Bueno, después fíjense, intenten añadir o escribir un valor que no sea string en el archivo y van a comprobar que les da error. Solo les permite escribir un string, ¿sí? Bueno, después está el archivo, el método read, el tel para poder saber la posición, ¿sí? En donde me encuentro. A ver. Yo escribí, entonces, tengo ahí el archivo. Ahora lo abro en modo read, ¿sí? En modo lectura. Y voy a preguntar dónde se encuentra mi puntero antes de comenzar a operar en él, ¿sí? Pregunto eso. ¿Dónde se encuentra? Y dice, se encuentra en la posición 0, porque al abrir un archivo, efectivamente se ubica en la posición 0. Ahora, yo le digo, bueno, posicionate en, valga la redundancia, en la posición 1, y de ahí imprimirme, léeme 5 caracteres de mi archivo, ¿sí? Y que los imprima. Entonces, se posiciona en la posición 1, ¿ven? Y de ahí imprime 5 caracteres. ¿Se acuerdan cuál era el primer archivo? El primer carácter, la F. Bueno, se posiciona ahí, para la derecha, imprimió 5. ¿Lo ven? ¿Cómo puedo cambiar de posición? ¿Cómo puedo decirle al puntero dónde ubicarse y demás? Bueno, y después, por último, tenemos el método el método with, que es especial, muy útil, porque puede pasar, quizás en archivos pequeños no nos ocurra, pero sí cuando tengamos que hacer cosas grandes, de olvidarnos de cerrar el archivo. Bueno, with nos sirve para eso. Yo voy a decir entonces, with open archivo nuevo .txt, que se abre en modo lectura, y lo abro como, y acá le pongo el nombre de mi objeto. Se llama mi archivo, que lo puedo llamar como yo quiera, ¿no? Como ustedes quieran. Y le digo que imprima, que lea todo el archivo, ¿sí? Y que lo imprima. Fíjense esta indentación, que eso me dice que todo lo que está aquí adentro se hace dentro del bloque with, y cuando yo salgo de él directamente el archivo se cierra, ¿sí? Entonces fíjense, yo voy a primero leer el archivo, mi archivo, el contenido de mi archivo, y después voy a intentar leerlo de nuevo y van a ver lo que ocurre. Pum. Primero me leyó, fíjense, correctamente, y después me dio un error. De nuevo, ven, me dice, ocurrió un error en la apertura de un archivo cerrado ya está cerrado. Ven, y yo intenté abrirlo acá y no me lo permitió. Intenté leer el contenido de mi archivo y no pude. ¿Por qué? Porque una vez que dejo de escribir dentro del bloque with, ya lo cierra.
Entonces aquí podría preguntar esto. Mi archivo está cerrado, punto closed, y voy a imprimir la respuesta. Ven y me dice true. Es cierto, está cerrado ya. Bueno, después van a ver que, como les había dicho, pueden iterar, pueden hacer for para leer las líneas. Pueden hacer varias cosas. Ya es para que ustedes lo puedan averiguar, pero vimos cada uno de los casos que se puedan dar. ¿Estamos? ¿Se entendió? Espero que sí. Ahora les voy a pasar este documento, este archivo, la teoría, y comienzan a trabajar. ¿De acuerdo? ¿Forma? ¿Cómo? En la plataforma, en la clase, quedaría el archivo. Sí, ya les habilito. Ya les habilito. Mientras vayan, a ver. Profe, te hago una pregunta, no tiene Sí. que ver con la clase de hoy. No sé si está previsto más adelante o no, o si se puede hacer. Ver algún programa, por supuesto, algo chico, porque si no capaz que va a ser inmanejable, algún programa que ya esté hecho, terminado, con alguna funcionalidad X, y decir, bueno, miren, este programa tiene esta pantalla o permite hacer esto, y está hecho así, y uno poder ver el código y los paquetes, obviamente algo que no sea capaz muy complejo, pero como para ver porque obviamente nosotros estamos yendo a un nivel de detalle súper finito para aprender, por ejemplo, no sé, aprender a hacer nosotros el random, y estamos viendo algunas librerías, pero pocas, por supuesto que son un montón y no las vamos a aprender todas. Pero por lo menos no sé los demás, pero a mí me serviría como verlo desde afuera, ¿no? O sea, en vez de estar viéndolo desde adentro, ver de afuera una aplicación y decir, mira, esto está hecho así. Que no sé, supongo que es lo que pasaría si uno de golpe va a trabajar y te dicen vas a trabajar con Python. Y no sé, y hay que empezar a corregir errores de un programa o algo así. Y nos vamos a encontrar con algo hecho. Y por supuesto va a tener librerías que ni siquiera sabemos que existen, que todavía no conocemos y demás. Pero me parece que estaría bueno, por lo menos a mí me interesaría, si se puede. Sí, al final del curso, en una de las, creo que es la última clase, que nosotros vamos a ver un poco lo que es inteligencia artificial, y ahí van a ver que se usa las librerías de Python, se codifica en Python, pero bueno, es toda una documentación que se hace. Es complicado ya eso, ¿no? Sí, pero la idea por lo menos se va a entender, o sea, cómo se trabaja lo van a entender, porque no es más que recolectar información eh, eh, y de ahí trabajar sobre esa información en base a otro. Uy, no sé si me están escuchando. Yo sí. Sí. Le decía en base a, por ejemplo, una de las herramientas que vamos a ver que son la programación orientada a objetos. Y vamos a ver lo que son árboles de decisión. Y bueno, en base a eso uno puede decir, bueno, siguiendo estos resultados, la información de un cliente, se deduce, por ejemplo, una identidad crediticia va a hacer varias preguntas con respecto a un cliente para saber si el cliente
le va a devolver el dinero o no, le va a devolver el préstamo o no. Entonces va a preguntar si tiene hijos o no, si está casado o no, no sé, si tiene domicilio, si está alquilando, si la remuneración que tiene supera el tanto por ciento. Entonces, en base a eso se va haciendo como un estudio, un análisis, y bueno, de ahí el programa mismo saca sus conclusiones. O sea, vamos a ver que uno le enseña a la computadora en base a la experiencia que va teniendo y ya luego puede tomar sus propias decisiones. Ah, buenísimo. Gracias. De nada. Solo Machine Learning vamos a ver, o vamos a ver también Big Data o cosas por el estilo, ciencia de datos y eso. No, solo vamos a ver un poco una introducción a lo que es Machine Learning. Bueno, también vamos a ver lo que es el Data Warehouse y la minería de datos. Bueno, que en realidad es como el fin de todo esto, ¿no? Finalizado el curso, me imagino que como institución educativa tendrán otra oferta de cursos. ¿Cuál nos recomendarías que sigamos? Yo creo que estaría bueno que se pudiera como profundizar un poco más en esto que es Python, porque nosotros vemos aquí algo muy superficial, muy superficial. Pero estaría bueno, y ya depende de lo que ustedes quieran hacer. Por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que es la programación en microcontroladores. Entonces, yo programaría o buscaría un curso que a mí me permita implementar esto que yo aprendí, que en definitiva lo que se busca es que aprendan la lógica de programación, y ya lo puedo usar, por ejemplo, para hacer un curso de domótica, o para trabajar con Arduino y poder, no sé, hacer mis propios proyectos y demás. ¿Sí? Es Profe, como ¿se puede mechar esto con Arduino? mezclar, no sé si mezclarlo, creo que igual no se diferencian mucho en lo que es cómo se codifica. Hay pequeñas diferencias, pero en definitiva la lógica es la misma, y eso está bueno porque ustedes, más allá de que están aprendiendo un lenguaje, ya el resto le va a resultar mucho más sencillo aprenderlo. Por ahí Juan, él nos decía de que había hecho un curso de Java, y vos me vas a desmentir Sí, en realidad, lo que yo siempre recomiendo, más que meterse en otro lenguaje y demás, lo que a mí, en mi experiencia particular, yo soy un gran autodidacta, lo que me desbloqueó el poder aprender programación mucho más rápido fue hacer un muy buen curso de fundamento de programación. Ajá. Fundamento. Sí, No sí, se sí. veía ningún lenguaje, era todo pseudocódigo, bueno, ahora piensen cuál va a ser la instrucción que ustedes querrían que haga la computadora. Pero empezaba desde muy abajo, o sea, tiene Claro. que, no sé, el ejercicio mental, me acuerdo, era, bueno, piensen en un algoritmo para arrancar un auto. Bueno, ok, hagan supuestos, tener un auto, tener la llave, y era acercarse, meter la llave, abrir la puerta, subirme al auto y arrancar, por ejemplo. Pero tienen que Sí. ser pasos súper sencillos y decir, bueno, pero primero tenés que fijarte que la puerta esté cerrada. Ujú. Y eran todas De esas acuerdo. cosas de
pseudocódigo, escribiéndolos. Y después empezamos ya con un poco más profundo. Lo que eran Sí, sí, sí. variables, lo que eran condicionales, bucles, todo eso, pero escrito en español. Ujú. Nada, de pensar qué es lo que realmente querés. Después ya lo traducís, lo llevas a un lenguaje que tendrá su gramática y demás, pero primero era la idea. Claro. A mí Sí, me sí. cambió. Yo había hecho un curso de JavaScript hace varios años y justo antes de la pandemia, hice este curso de fundamento de programación y en la pandemia estudié un montón de JavaScript solo y me recibió gracias a eso. Qué bueno. Sí, sí, es cierto. Por eso yo les había dicho a los que estaban comenzando, o sea, venían desde cero, de que hagan en papel y con lápiz, que primero escribieran sus programas de manera que lo puedan ir armando de esa manera, de manera que lo vayan entendiendo y después lo plasmen en el editor de texto que es el Visual Studio Code. Porque sí, es como en la forma en la que uno se va haciendo la cabeza de la estructura y demás. Pero sí, es como entender bien desde cero todas estas cosas. Y bueno, y es un poco lo que se intenta hacer con este curso, no le damos cosas muy complejas, sino que, bueno, hemos comenzado desde el inicio. Y por ahí, bueno, obviamente seguimos como un ritmo porque con la idea de que podamos completar o llegar hasta cierta parte, pero estamos totalmente abiertos a las dudas que tengan, a que se repita alguna cosa que no ha quedado claro. Por eso yo siempre les digo que digan las cosas que no están entendiendo, o si quieren que les repita de nuevo, no hay problema. Fíjense que nosotros no hemos tomado una clase para hacer repaso de un tema y de otros temas también, porque no estábamos avanzando como grupo. Así que bueno, y también noten que todo se va complementando, o sea, todo lo que han venido viendo hasta acá les va a servir para trabajar y hacer el manejo de archivos. Así que aprovechen de meter todos esos conceptos aquí en lo que es manejo de archivos y pónganse al día. Bueno, ahí está el práctico, ahora yo les habilito la plataforma para que puedan descargarlo, pero vayan viendo y para hacer. Y ya les dejo también ahí el archivo para que vean la instrucción para cambiar de directorio. Bueno, ahí está habilitado ya el tema para que puedan descargar la teoría, la práctica, el archivo, el .py que se llama clase archivos, y ahí está la instrucción esta para cambiar de directorio. Aprovechen este tiempito si quieren para trabajar y sacarse las dudas que tengan. Yo muchas veces no puedo poner a trabajar. Uy, perdón. Que esta hora no me puedo poner a trabajar porque estoy durmiendo lo de él. Está bien. Está bien, está bien.
Profe, el ejercicio 1, o sea, tenemos que contestar qué es lo que sería el resultado, no es que hay que escribir un código, ¿no? Claro, ponelo como comentario, ¿sí? Ahí en tu programa, Sí, pero un pone un comentario. comentario y responde. ¿Qué es lo qué es lo que resulta de ese pedacito de código? ¿No le va copiando? Línea a línea. Copia la línea y hace un salto. Lee la siguiente línea. Hasta que, bueno, no sé, cuando llega al final, ¿lee un vacío o qué lee? Claro, fíjate. Primero, define una variable que le asigna una cadena vacía, podríamos decir. Una cadena vacía. Entonces va a leer una línea y la escribe. Lee otra línea, mientras no sea una cadena vacía, la escribe, la escribe, la escribe. Sigue en Una ese, debajo de la otra. claro, una abajo de la otra con un salto. Y vuelve a leer la siguiente. Cuando ya se Claro, termina, lo que lee es justamente una cadena vacía, ¿no? O sea que ahí va a ser igual que el empty string, que el empty str. sí, tal cual. Y ahí Fíjate sale. que, ajá, a esta variable line, primero le guarda en esa variable line la primera línea del archivo, ¿ves? Hace un readline, lee la primera línea y lo guarda ahí en line, y dice, mientras sea distinto de vacío, o sea, de un carácter vacío, ¿qué hace? En el archivo output file, escriba esa línea que leyó del archivo input file y que haga un salto de línea. O sea, que escriba y salte a la siguiente línea. Y después de eso, después de escribir, le asigna la siguiente línea al readline. Perdón, le asigna la siguiente línea del input file. O sea, escribe el contenido de un archivo en el otro. Claro, ¿Sí? lo va copiando. ¿Cuál? Muy bien. Ahora, si el output file fue abierto con W, cada vez que escriba la línea output file.write, lo va a pisar, lo va a volver a escribir, y si en cambio fue abierto con, ¿cuál era la otra letra? Con R+, ahí va a ir bajando, bajando, bajando y va a escribir todo. En realidad, vos tenés que posicionar el puntero o tener en cuenta dónde está el puntero más que nada. Si vos lo abrís como en modo escritura, en modo write, sí te sobreescribe lo que estaba. Pero, claro. Bueno, Claro, porque igual como dice eso, el texto abierto con escritura, pero por ahí no aclara si es W o R+. claro. No, bueno, es para solo escritura y solo lectura. Está bien. Entonces sí, lo copiaría entero, línea por línea, una abajo de la otra. Perfecto. Tal cual. Bueno, entonces hagan esto, pregunten durante la semana, háganse el tiempito para sacarse las dudas, ¿sí? También ahí les voy a dejar algunos ejercicios resueltos del práctico anterior, ¿de acuerdo? Sí. Ay, yo no veo los archivos, pero creo que es porque ya estaba dentro de la plataforma. Estoy entrando de nuevo. Ajá, sí, me parece que sí.
Ah, sí, acá está todo. El Bueno. PowerPoint, la teoría y el punto PY. Y ahí Bueno, ahora les voy a habilitar el otro. Voy a subir algunos ejercicios resueltos. Bueno, para que lo puedan ver. Ok. Ok. Acá. A ver, vamos a agregar. Listo, ya los agregué. Bueno, nos vemos entonces la clase que viene. Sáquense las dudas, que estén bien. Buena semana, bendiciones. Chao, profe, suerte. Buena semana. Chao, profe, Gracias. mucha suerte, gracias.